¿Quién tiene ya preparada la exposición o la dejamos para la otra hora y continuamos con el temita de clase que nos hace falta unas cositas? Cuéntenmelo todo. Hoy están mudos, ¿qué pasó? ¿O es que no me están escuchando? Y yo, ¿qué me dijeron de la exposición? ¿Alguien quiere exponer ahora o esperamos a la otra, a la siguiente hora de clase? Cuéntenme. ¿Hablen ahora o callen para siempre? No, profe. ¿Tú? Sí, señora. Bueno, listo, Pedro. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Vas a hablar tú o vas a poner un video? ¿Qué necesitas? Voy a hablar yo. Listo, entonces te escuchamos. Listo. La arteriosclerosis. La arteriosclerosis sucede cuando los vasos sanguíneos que llevan oxígenos y nutrientes del corazón al resto del cuerpo se vuelven gruesos y rígidos. En ocasiones restringen el flujo de sangre hacia los órganos y los tejidos. Las arterias sanas son flexibles y elásticas, pero con el tiempo las paredes de las arterias se pueden endurecer, una enfermedad que comúnmente se denomina endurecimiento arterial. La aterosclerosis es un tipo específico de arteriosclerosis, pero a veces los términos se utilizan indistintamente. Aterosclerosis se refiere a la acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias dentro y sobre las paredes de las arterias, lo cual puede restringir el flujo sanguíneo. La placa se puede romper, lo que desencadena un coágulo de sangre, aunque la aterosclerosis a menudo se considera un problema cardíaco, se puede afectar a cualquier arteria del cuerpo. La aterosclerosis puede prevenirse y es tratable. Bueno, muy bien, Pedro. Entonces nos estaba hablando Pedro de una enfermedad muy delicada que es a veces le dicen arteriosclerosis o ateroesclerosis, ¿sí? Son términos, como nos decía Pedro, que se utilizan indiscriminadamente. ¿En qué consiste? En el endurecimiento de las arterias, ¿cierto? Nosotros vimos en un video cómo cuando esto ocurre, hacen un procedimiento que se llama el cateterismo, ¿cierto? Y meten dentro de la arteria que está casi cerrándose y endurecida, meten un aparatico para abrirla, ¿cierto? Abrir la luz del tubo. ¿Listo? Muy bien, Pedro. Eso era todo, ¿cierto? Digo, Manrique, Bueno, don Diego, dale pues, Dieguito. hipertensión. La hipertensión es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos que lleva la sangre a todas las partes del cuerpo. Listo. Se, se da por tener sobrepeso o obesidad. Cuanto más pesa una persona, más sangre necesita para suministrar oxígeno y nutriente a todos sus tejidos. Muy bien. ¿Algo más? Sí, señora, se puede prevenir con una alimentación saludable, teniendo un límite de cantidad de sodio y alcohol, y también realizando actividades físicas, manteniéndose en un peso saludable. Listo. Bueno, hipertensión. El prefijo hiper significa elevado, ¿cierto? También hay hipo, que es muy baja, ¿cierto? Entonces la presión en la hipertensión, la presión de la sangre y los vasos sanguíneos es muy fuerte, ¿cierto? Digámoslo así, pasa con mucha velocidad, muy fuerte, y en cualquier momento puede ocurrir una ruptura de uno de esos vasos, puede ocurrir un infarto, ¿cierto? Una muerte de una parte del corazón o un accidente cerebrovascular. ¿Por qué se da? Ahí nos explicaba Manrique la alimentación. La alimentación es básica en todos estos procesos, ¿cierto? En este caso se da por el exceso de sodio que está representado en la sal que nosotros le aplicamos a los alimentos. Hay que ser moderados, ojalá baja esa cantidad de sal, porque el exceso de sal hace trabajar muchísimo el riñón
necesita que le llegue más sangre y hace que el corazón trabaje más rápido y se empieza a producir la hipertensión. ¿Y es listo? Que si no se controla, va a terminar con una enfermedad más grave del sistema circulatorio, ¿no? Ese es el principio de muchas enfermedades. ¿Qué hay que hacer? Ejercicio, mantener un peso estable, normal, ¿cierto? No evitar la obesidad, hacer ejercicio, comer saludable, disminuir el azúcar y la sal, ¿cierto? Lo mínimo posible, porque es que los alimentos que nosotros consumimos, ellos tienen sal, así no les sintamos el sabor. Por ejemplo, unas espinacas tienen bastante sodio y nosotros le aplicamos más, entonces vamos a tener un exceso, ¿cierto? Listo, muchas gracias, Manrique. ¿Alguien más? Profe, pero yo tengo también la hipertensión. Ah, bueno, dale, porque puede darnos otros datos. Listo. Bueno, la hipertensión es una enfermedad cardiovascular que se desarrolla por la elevación de la alta presión. Cuando ocurre la alta presión es cuando ocurre un estrechamiento que hace la arteria. La hipertensión puede ser causa de graves problemas de la salud, afectando al corazón, a los riñones, a los encéfalos, y el corazón puede agrandar su tamaño debido al esfuerzo que debe realizar al bombear la sangre. Muy bien, si ves que tenías otros datos. Muy bien, gracias, Paula. Bueno, entonces miren lo que habíamos dicho ya, de tanto bombear y tan rápido y con tanta fuerza, entonces puede agrandarse el corazón. Si el corazón se agranda, va a tener va a traer como consecuencia muchísimos problemas circulatorios, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Volvemos, la base de todo es la alimentación. Nosotros somos lo que comemos, definitivamente. ¿Alguien más? Nosotros estábamos mirando terminamos el sistema circulatorio y habíamos mirado algo del sistema linfático, ¿cierto? El sistema linfático es otra parte de la circulación. Entonces, ¿en qué consiste? Hay unos vasos, todo un sistema que va junto al sistema circulatorio y se llama el sistema linfático. Por los vasos, que son los vasos linfáticos, también tiene conductos por donde pasa ese líquido que se llama linfa. La linfa, a diferencia de la sangre, es de color, digámoslo así, como transparente, como medio amarillo, y lo que lleva dentro son los glóbulos blancos, ¿cierto? Los glóbulos blancos que han salido de donde nacen, ¿cierto? Del nacimiento, que son la médula ósea de los huesos, el vaso, ¿sí? El timo, que lo ayuda también a producir, y entonces la linfa lo lleva y luego lo pasa a la sangre. El sistema linfático está formado por unos órganos que ayudan, ¿cierto? Los primeros órganos, los primarios, son la médula ósea, el vaso, ¿cierto? Que es donde se forman las células llamadas glóbulos blancos o leucocitos, que son los encargados de la defensa. Entonces, el sistema linfático pertenece también al sistema inmunológico de nuestro cuerpo, al sistema de defensa. ¿Listo? Hay otros órganos que ayudan al sistema linfático, como son las amígdalas, como son el timo, como son en esta parte aquí atrás de la nariz, por allá bien atrás, las adenoides, y dentro de lo que constituye el sistema linfático, hay una agrupación de unas estructuras que son como unas bolitas, parece un rosario, ¿cierto? Esas bolitas son los ganglios linfáticos. Son los sitios en el cuerpo en donde hay más acumulación de glóbulos blancos, ¿cierto? Cuando hay una infección, el número de glóbulos blancos aumenta para poder luchar contra ese agente que está causando un daño en el cuerpo, ¿listo? A veces hemos sentido que nos sale una bolita por acá, o aquí en la axila, o en el nacimiento de la pierna, que se
denomina normalmente ingle, y sentimos una bolita ahí que luego que nos mejoramos, esa bolita desaparece, ¿cierto? Si esa bolita aparece por ahí sin tener nada y sigue, hay que hacerla revisar porque puede estar relacionada con el indicio de un cáncer linfático, ¿cierto? Vamos a mirar el video y vamos a ir explicando. Si tienen preguntas, interrumpen y explicamos. Específicas no son invencibles. En ocasiones los agentes extraños pueden eludirlas y pasar a la sangre que los disemina por todo el cuerpo. Cuando esto ocurre, entran en acción las defensas específicas que están mediadas por el sistema inmunológico. En este video vamos a hablar sobre el sistema linfático y la función inmunológica. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. La función del sistema inmunológico o inmunitario es reconocer los agentes que son ajenos al cuerpo y eliminarlos. A diferencia de las defensas inespecíficas, la respuesta inmunológica involucra una serie de reacciones dirigidas específicamente contra cada tipo de agente extraño, ya sea externo o un componente del cuerpo que sufrió un cambio y no es reconocido como propio. Por ejemplo, una célula del cuerpo que fue infectada por un virus que se instala en su interior, o una célula cancerosa que sufre una alteración por la cual se multiplica sin límites, o células de otro individuo que entraron en el organismo a través del trasplante de un órgano. En cualquiera de estos casos, las células son reconocidas como agentes extraños por el sistema inmune. Bueno, entonces aquí tenemos por qué reacciona el sistema linfático, ¿no? No de la nada. Él está tranquilito ahí, de pronto reconoce que entró algo extraño. ¿Por qué lo reconoce? Porque estos agentes extraños, llámense virus, bacterias o cualquier microorganismo, producen unas sustancias que el sistema inmunológico no las reconoce como sustancias del cuerpo. Y entonces, o como si uno viera en la casa a una persona que uno no reconoce, uno llamaría a la policía, ¿cierto? Bueno, ¿y este qué hace aquí? Eso mismo hace el sistema linfático, ¿no? Con estos virus, bacterias y microorganismos extraños al cuerpo, ¿cierto? Y de una vez o inmediatamente empieza el proceso de ataque, de identificarlos, ataque y destrucción de ese agente. También puede ser las mismas células del cuerpo, pero que se han dañado, ¿cierto? ¿Quién las ha dañado? Un virus que las ha parasitado, o en el caso de producirse el cáncer, son las mismas células que se van dañando, entonces el cuerpo ya no las reconoce y se convierten en algo extraño para el cuerpo y empieza a atacarlas, ¿cierto? También cuando la persona es sometida a un trasplante, si no hay mucho estudio, si no hay compatibilidad entre ese órgano que le pusieron y los órganos que tenían, entonces va a haber un rechazo, ¿cierto? Porque esas células, ese tejido que le han puesto, ese órgano, el cuerpo no lo reconoce como propio y empieza a atacarlo. En esos tres casos, el cuerpo reacciona, ¿cierto? Reacciona ante un agente extraño, ¿cierto? A veces el sistema inmunológico, muy raro, pero se daña lamentablemente y entonces empieza a atacar a las células del mismo cuerpo sin estar dañadas. Y es cuando se produce una enfermedad autoinmune, ¿cierto? Como por ejemplo el lupus, ¿cierto? El sistema inmunológico empieza a atacar las mismas células y las daña. ¿Listo? Bueno, continuamos. Cuando el sistema inmunológico inicia una respuesta en contra de un agente extraño y lo elimina, el organismo queda protegido contra futuras apariciones de ese agente particular, pero no contra otros. En la respuesta inmunológica participan diferentes tipos de glóbulos blancos denominados linfocitos y un tipo particular de proteínas denominadas anticuerpos. Estos componentes del sistema inmunológico se distribuyen por el cuerpo a través de la sangre y de la linfa, es decir, el fluido que circula por el sistema linfático. De esta forma, los linfocitos y los anticuerpos patrullan todos los rincones donde podría aparecer un agente extraño. Bueno,
Entonces, Además, bueno, se espera, concentran en los órganos vamos a del mirar sistema acá. linfático, entre ellos los ganglios y las amígdalas, que actúan como puestos de control donde se inicia la respuesta inmunológica. Bueno, aquí ¿qué ocurre? Dentro de la linfa van los glóbulos blancos, ¿cierto? Y los principales, hay muchas clases de glóbulos blancos. Los principales son el linfocito T, que es uno de los más grandes, y el linfocito B. Aquí le pusieron una corbata indicando que es el jefe, ¿cierto? Y hay unas sustancias que son proteínas que acompañan a la linfa y a todo esto para que ataque, y son los anticuerpos, ¿cierto? Los anticuerpos son los que luchan contra esos agentes extraños, seguidos por los glóbulos blancos llamados linfocito T, linfocito B. El linfocito T es como el que organiza el ataque, ¿cierto? El linfocito B guarda todas las memorias para que cuando vuelva a ocurrir esto, ya tengan y sepan cómo actuar. ¿En dónde se lo pasan todo esto como el punto de sitio de control donde hay más de estos glóbulos, ¿no? En los ganglios, que yo les hablaba, los ganglios linfáticos y las amígdalas. Desde allí, los glóbulos blancos y los anticuerpos salen y circulan por la sangre y la linfa en busca de más agentes extraños. El sistema linfático está integrado por una red de capilares linfáticos que comunican los órganos linfoides y por los que circula la linfa, un fluido de composición similar al plasma sanguíneo. La linfa transporta, entre otros, los glóbulos blancos que intervienen en la respuesta inmunológica. Bueno, aquí miramos cómo ese sistema linfático está por todo el cuerpo, mire, especialmente en los sitios donde les dije, aquí en la ingle, en las axilas y en la parte del cuello, aquí es donde más acumulación de ganglios linfáticos hay. Los glóbulos blancos se originan y maduran en los órganos linfoides primarios, esto es, la médula ósea y el timo. Luego pasan a los órganos linfoides secundarios, es decir, a los adenoides, las amígdalas, los ganglios linfáticos, el vaso y ciertas células del intestino delgado, las placas de Peyer. Allí se almacenan e inician la respuesta inmunológica. Los ganglios linfáticos se concentran preferentemente en el cuello, en la ingle y en las axilas. Bueno, entonces nosotros miramos dónde se originan estos ganglios linfáticos, ¿cierto? Preferentemente en el cuello. Aquí. Entonces tenemos que se originan en la médula ósea y en el timo, ¿cierto? Ahí es el origen, ¿cierto? Luego se acumulan o se guardan en organismos linfoides secundarios como adenoides, amígdalas, ganglios linfáticos, vaso y placas de Peyer, ¿cierto? Y aquí están los ganglios, estos son los ganglios del cuello, son como un rosario, si ven unas bolitas, en donde están guardados los glóbulos en la ingle blancos. Y en las axilas. La respuesta inmune incluye el reconocimiento del agente extraño, su eliminación y la adquisición de una protección inmunológica duradera contra ese agente particular. Generalmente, la respuesta inmune es eficiente y el agente extraño es eliminado sin que el individuo se entere, antes de que pueda causar síntomas de una enfermedad. El reconocimiento de un componente ajeno al organismo es posible porque los agentes extraños poseen sustancias que son diferentes de las propias. Por ejemplo, las células de otros organismos pueden tener sobre su superficie moléculas que el propio cuerpo no fabrica y que por lo tanto le son desconocidas. En otros casos, el agente extraño libera alguna sustancia que es identificada como ajena por el sistema inmune. Toda sustancia que es reconocida como extraña al organismo y que provoca una respuesta inmunológica se denomina antígeno. Bueno, entonces la respuesta inmunológica está dada en 3 pasitos, ¿cierto? Igual que actúa la policía. Nosotros decimos que primero identifican al culpable, ¿cierto?
Entonces, primero reconocimiento del agente extraño del que puede hacer daño. Ese agente extraño, ya habíamos visto, puede ser un virus, una bacteria, un microorganismo o las mismas células del cuerpo dañadas. Cuando hay un agente extraño, produce, ¿por qué lo identifican? ¿Por qué saben que es extraño? Porque produce una sustancia que el cuerpo no reconoce, ¿cierto? Tenemos un reconocimiento que ya quisiéramos tener los seres humanos para poder combatir la delincuencia, ¿no? Entonces, esa sustancia extraña se denomina antígeno. Lo que produce es como un perfume que tienen los malos que entran al cuerpo. Esa sustancia se llama antígeno, entonces lo reconocen como extraño. Una vez que lo reconocen, empiezan el proceso de eliminación, ¿sí? Luego de que lo eliminan, ahí viene toda una lucha. A veces es tan fuerte que nosotros llegamos a sentir fiebre, dolor en el cuerpo, nos enfermamos, ¿cierto? El cuerpo está luchando contra esos agentes. Luego de que gana la batalla, se destruye, entonces nos queda una protección inmunológica, es decir, que si uno de esos agentes, un virus de esos, me vuelve a atacar, ya el cuerpo sabe cómo luchar y entonces la lucha va a ser más fácil. Por lo tanto, no me voy a enfermar o el virus no me va a poder atacar porque una vez entre, lo destruyen, ¿cierto? Protección inmunológica, dejamos una huella inmunológica. Eso nos lo dan también las vacunas. Las vacunas nos inyectan el virus atenuado, así como ya no tan malo, y el cuerpo lucha contra eso que nos inyectaron y nos da una protección inmunológica. Cuando nos ataque de verdad la enfermedad, entonces ya el cuerpo tiene una historia de cómo luchar y entonces va a ser más fácil, ¿cierto? Por eso cuando estamos vacunados contra una enfermedad o nos da muy suave que no nos damos cuenta. Con nuestro virus del COVID tenemos problemas. Parece que da la enfermedad y la protección inmunológica dura unos meses no más. Parece que los últimos estudios hablan de 4 meses de inmunidad. Después de esos 4 meses, a mí me puede repetir la enfermedad, ¿cierto? Que es un caso raro con un virus, porque casi nunca repite, ¿no? Porque el sistema inmunológico ya sabe cómo atacarlo. Bueno. En anteriores videos ya hemos visto cómo es que reacciona nuestro sistema inmunológico a estos antígenos a través de la respuesta inmune innata. En futuros videos vamos a profundizar en cómo es que reacciona a través de la respuesta inmune adaptativa. Si este video... Bueno, entonces, para resumir, podemos decir que los virus o los agentes que nos causan daño producen unas sustancias que son los antígenos. Y esos antígenos son los que el cuerpo identifica como extraños y empieza a luchar contra ellos. Al luchar produce anticuerpos, es decir, los malos son los antígenos y los buenos son los anticuerpos. Esos anticuerpos junto con los glóbulos blancos van a luchar contra ese agente extraño, lo van a vencer y van a crear una inmunidad, ¿cierto? Nos van a salvar de esas enfermedades. Nosotros ni siquiera nos damos cuenta de cuántos virus entran a nuestro cuerpo, cuántos virus, si pudiéramos mirar alrededor, nos asustaríamos. Sería una película de terror ver todos estos monstruos aquí alrededor nuestro, bacterias, virus. Cuando salimos, hay una propaganda muy chévere, no recuerdo qué medicamento es contra la gripa, que están mirando por la ventana y ven en la calle un montón de monstruos que son los virus, ¿cierto? Si los pudiéramos ver y fueran más grandes, lo veríamos así como unos monstruos gigantes que están ahí atacándonos, están dentro de nuestra boca, en nuestras manos, en todo lo que tocamos. Pero no nos enfermamos tanto porque nuestro sistema inmunológico nos está protegiendo, ¿cierto? Pero a veces se pierde la batalla, ¿cierto? Porque ese sistema inmunológico puede disminuir porque no comemos bien, porque no estamos haciendo una vida saludable, ¿cierto? Entonces esto es apasionante, la inmunología.
Ustedes han oído ahora que cada rato habla en televisión los inmunólogos, son las personas que estudian todos estos virus y cómo el cuerpo los combate. ¿Listo? Entonces, otra vez nuestra segunda horita de hoy viernes, vamos con las exposiciones. ¿Quién quiere hacer la exposición ya? A ver, uno Yo, solo, profe. ¿no? A ver, Juan Manuel, dale entonces. Las arritmias cardíacas. Una arritmia cardíaca son latidos anormales del corazón, ya sea irregulares, demasiado rápidos o demasiado lentos. Las arritmias cardíacas ocurren cuando los impulsos eléctricos del corazón no funcionan correctamente. Los síntomas. Es posible que no presenten síntomas. Cuando sí los hay, pueden incluir palpitaciones, dolor en el pecho, desmayos o mareos. Las áreas del dolor pueden ser en el pecho, también puede haber aturdimiento ligero, desmayo y mareos, y también palpitaciones a frecuencia cardíaca lenta, y también dificultad para respirar. Los tratamientos. Si es necesario, el tratamiento puede incluir fármacos antirritmíticos, procedimientos médicos, dispositivos, implantes o inclusive cirugías. Bueno, muy bien. Entonces, las arritmias son el mal funcionamiento de los movimientos del corazón. Recuerden que es diástole, sístole, diástole, sístole. ¿Listo? Para que cuando estén enamorados por allá a los 50 años, espero, no ahorita, hagan un poema bien lindo, ¿no? Cuando te veo, mi diástole y mi sístole se acelera. ¿Sí ven? Una cosa hermosa, ¿cierto? Porque el corazón lo relacionamos con el amor, porque el corazón está relacionado con las emociones, ¿cierto? No es que yo guarde, cuando uno dice los guardo en mi corazón, es una metáfora, ¿cierto? En mi corazón escasamente cabe la sangre, pero quiere decir que ustedes me importan y que algo que les pase a ustedes hace que mi corazón se ponga a 1000 o se detenga incluso, ¿cierto? Entonces está relacionado con las emociones. Cuando uno ve a una persona que le llama la atención, que lo quiere y ese tío, esa tía, esa amiga, y esa amiga que me gusta, ¿cierto? Entonces la veo y el corazón, pum, 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 cuando me va a saludar tengo el corazón aquí, ¿cierto? Pero no es que yo guarde ningún sentimiento en el corazón, sino que está relacionado con el cerebro y el cerebro acelera el corazón cuando tenemos emociones, ¿cierto? Cuando hay, por eso es que uno dice por ahí, uy, casi me hace dar un infarto, ¿cierto? Cuando uno se asusta, porque el corazón se pone a 1000 y entonces podemos sufrir, en efecto, un infarto. ¿Listo? ¿Por qué razón se acelera? Porque en ese momento de tristeza, de miedo, de angustia, gastamos mucho oxígeno y el cuerpo necesita más oxígeno de lo normal y entonces el corazón se pone a 1000 para poder transportar el oxígeno por todos los lugares. ¿Listo? Entonces, no es tan mentiroso de que te amo con el corazón, porque de alguna manera es cierto, ¿sí? Cuando estamos tristes también se nos afecta el sistema circulatorio. A propósito, cuando sintamos que estamos tristes, a veces nos ponemos tristes. ¿Quién se pone triste a veces? Yo. ¿Quién? ¿Ninguno? Bueno, mejor que todos estemos alegres, pero a veces si uno está triste sin motivo, ¿cierto? Porque nos agobia estar encerrados, nos agobia tanto trabajo, nos agobia no saber qué va a pasar, ¿cierto? Y cuando uno es adulto, peor, porque ustedes ahora no se preocupan por la situación económica, ¿no? Pero de adultos sí van a tener que preocuparse. Entonces, todas esas cosas lo agobian a uno cuando estemos tristes, hagamos ejercicio, busquemos otras actividades, aunque sea unos chistes por ahí que nos hagan reír, aunque sea parémonos frente al espejo y nos reímos nosotros mismos, de esa manera engañamos al cerebro para decirle que estamos alegres, él no se va a dar cuenta. Nos reímos frente al espejo y él va a entender que estamos muy alegres. Bueno, son truquitos, ¿no? Truquitos de esta vieja profesora de naturales. Bueno, entonces, vamos, muchas gracias, Juan Manuel. ¿Alguien más? ¿Alguien? Yo, profe. Yo, profe. A ver, aquí vi. Jessica. ¿Quién? Jessica Recio. Jessica, dale, Jessica, a ver.
Jessica. Aneurisma. Es una zona débil en la pared de un vaso sanguíneo que provoca que éste se sobresalga. Cuando se presenta un aneurisma en un vaso sanguíneo del cerebro se llama aneurisma cerebral. Se produce porque las aneurismas cerebrales se forman como resultado de adelgazamiento de las paredes arteriales. Se forman en las horquillas de las ramas de las arterias porque van al vaso sanguíneo cuando son más débiles. ¿En qué órgano se puede afectar? Puede presentar una pérdida en una rotura y causar sangrado en el cerebro. En ocasiones, la rotura de una aneurisma cerebral se produce en una zona en el cerebro y los tejidos delgados que recubren el cerebro. Bueno, muy bien. Aneurisma. Entonces tiene que ver con el daño de los vasos sanguíneos. Si un vaso sanguíneo literalmente se puede ir como deshilachando, rompiendo de a poquito, y en el momento en que se rompa, esa sangre sale. Y si es, por ejemplo, en el cerebro, entonces riega toda la sangre en el cerebro y al regarla en el cerebro se daña el cerebro. La persona muere instantáneamente. Si no muere, queda en estado de coma así. Estando bien, ¡pum!, le da un dolor en la cabeza, cae y muere. ¿Por qué? Porque tenía un aneurisma. A veces no se detectan a tiempo, porque si se detecta a tiempo se puede hacer una cirugía para reconstruir el vaso, ¿cierto? Pero si no, pues es un desenlace fatal. El aneurisma puede dar en cualquier parte, una arteria en cualquier lado del cuerpo, pero si es en el cerebro, pues es más peligroso, pero en cualquier parte del cuerpo también hay una hemorragia grande que puede causar la muerte. Gracias, señorita. Profe, ¿también se llamaría derrame cerebral? Bueno, a veces el derrame cerebral tiene que ver con el aneurisma que se rompe, pero a veces, o sea, un derrame cerebral es cuando hay que se riega la sangre en el cerebro por algún motivo. Uno de estos puede ser la ruptura de un vaso por causa de un aneurisma, ¿cierto? Sí, sí podría ser. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Yo, profe. Martínez Lugo, señorita, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Dale. Profe, yo te envié, es que hice un video con Nicole Malambo y Luna Rincón Sí. y te lo mandé por WhatsApp porque es que no lo puedo presentar desde el celular. Ah, bueno, ya lo ubico. Bueno, hay alguien mientras yo busco aquí, porque no me di cuenta, es que estaba mirando lo del 10% y no, ¿a dónde me lo enviaste? A tu WhatsApp privado, profe. Sí, pero no lo tengo acá. ¿Qué sería? ¿Tú me lo podrías reenviar ahí rapidito? Profe, también te lo mandé por correo. Ah, bueno, voy a mirarlo entonces en el correo, a ver. Listo, ¿quién más tiene ahora exposición mientras busco aquí el de la señorita Lu? ¿Listo? ¿Quién más? Karen Mateus. Mateus, dale a ver mientras yo busco acá. Listo. El infarto de miocardio consiste en una disminución de flujo sanguíneo por el circuito coronario, lo que provoca la muerte de las células del miocardio debido a la reducción del aporte de oxígeno. El infarto al miocardio puede ocurrir debido a la obstrucción de la arteria coronaria, por la presencia de una placa aterosclerótica o de un trombo, evitando la circulación de la sangre en el interior de la arteria. Muy bien, entonces tenemos, lo pone a uno a pensar todas estas enfermedades, así como largo, ¿cierto? ¿Cuánto nos debemos cuidar? Porque no es solo que muera uno así rapidito, sino que puede quedar paralizado, puede quedar en malas condiciones, con una calidad de vida muy mala, ¿cierto? Bueno, ¿algo más que agregar, Karen? No, señora. Bueno, listo. Eso parecías toda una modelo en ese video que me enviaste del 10%. ¡Qué linda! Bueno, listo. Ahí le eché un poco de flores. Bueno, muy bien. Listo. ¿Quién más? Entonces, Karen, bueno, nos hablaban esas placas que son ateromas o son tapones que se forman en la sangre, son muy peligrosos porque no deja circular la sangre y puede haber un daño en esos tejidos que no reciben sangre. ¿Alguien más?
¿No más? Lina, decídete. Sí, señora. Dale. Aterosclerosis. La arteriosclerosis constituye un grupo y pérdida de elasticidad de las paredes, de las arterias. Entre estas enfermedades se encuentra la aterosclerosis, que consiste en el depósito de sustancias y grasas, principalmente el colesterol y los triglicéridos, en las paredes internas de las arterias de mediano y grueso calibre. Lo anterior provoca el endurecimiento y la disminución del diámetro de estos vasos sanguíneos. Y además ocasiona un aumento de la presión sanguínea. Ya. Bueno, listo. Entonces nos habla del el mismo tema, dicho de otra manera, que nos habló Pedro, ¿cierto? El endurecimiento de las arterias, que se da normalmente por la edad. O sea, a medida que uno va envejeciendo, las arterias se van endureciendo. Y eso perjudica la circulación. Por eso es que entre mayor edad tenga uno, más probabilidad de sufrir enfermedades tiene. ¿Listo? ¿A qué se debe el endurecimiento? Bueno, la edad, pero también tiene que ver con el colesterol, la grasa. Volvemos a la buena alimentación que se requiere. ¿Listo? ¿Alguien más? Bueno, ¿nadie? Profe, yo. López Colmenares, dale. La insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una afección crónica que provoca que el corazón no bombee sangre con la eficiencia necesaria. Esta enfermedad se puede detectar a través de exámenes de sangre, radiografía de tórax, electrocardiograma, ecocardiograma, prueba de esfuerzo, exploración por tomografía computarizada cardíaca, entre otros. Sus síntomas más comunes son el dolor de pecho, tos con flemas, fatiga, incapacidad para realizar ejercicios, mareas, pérdida de apetito, dificultad para respirar al acostarse y dificultad para respirar al hacer ejercicio. Bueno, entonces hablamos de la insuficiencia cardíaca. ¿Algo más, señor López Colmenares, o se quedó ahí, se nos bajó el internet? Bueno. Para evitar esa enfermedad, no, se tiene que controlar, se tiene que cambiar el estilo de vida, no fumar, controlar ciertas afecciones como la presión arterial alta y la diabetes, mantenerse físicamente activo, consumir alimentos saludables, mantener un peso saludable y reducir y controlar el estrés para evitar esta afección crónica. Bueno, muy bien. Entonces, otra vez, nuevamente, estilo de vida saludable, cero estrés, tratar de llevar, porque no podemos quitarnos las dificultades, ¿no? Pero aprender a enfrentarlas, ¿cierto? Con más tranquilidad, porque nada sacamos con angustiarnos, porque lo único que vamos a hacer es enfermarnos. ¿Listo? ¿Alguien más? Profe, ya te lo reenvié a WhatsApp. Ah, bueno, entonces vamos a mirar aquí el de la señorita, no abre, listo. El de estas señoritas, Luna Vanessa, Nicole Stephanie y María Paula Lugo. ¿Listo? ¿Lo están viendo? Sí, señora. Listo. Señora. Buen día, profesora Magnolia. Soy Paula Martínez del grado 75 y este es mi trabajo sobre la circulación animal con Luna Rincón y Stephanie Malam. Empecemos por definir qué es una enfermedad circulatoria. Una enfermedad circulatoria es aquella que afecta el sistema circulatorio, el corazón, vasos sanguíneos, arterias, etc. Algunos tipos de enfermedades circulatorias son: la hipertensión es una afección en donde la presión de la sangre hacia las paredes arteriales es demasiado alta. Normalmente la hipertensión no presenta síntomas. Durante el paso del tiempo,
se presentarán diferentes trastornos. Buenos días, soy Nicole Estefan Boutique y hoy vengo a presentar el proyecto sobre las enfermedades de la circulación. Me tocó arritmia. Arritmia produce alteraciones en el ritmo cardíaco. Estas fallas pueden ser producción anormal de los impulsos eléctricos, una anomalía en la conducción del impulso del corazón. Cuando las arritmias son demasiado graves, pueden provocar incluso un paro cardíaco. Las causas de las arritmias pueden ser producidas por fallas congénitas, la razón y también por diferentes medicamentos, la cafeína, la nicotina, la ansiedad, el alcohol u otras causas. Soy una Nicole y esta es mi parte del trabajo, enfermedades circulatorias. A mí me tocó exponer sobre linfadenopatía. Se presenta más en la ingle, en el cuello, la axila, detrás de los oídos, bajo la mandíbula y en la nuca, pero puede presentarse en otros lugares del cuerpo. Se detecta fácilmente por un aumento en el tamaño de los genitales. Los estudios sin origen en infecciones agudas, los tumores y hasta como contracciones en algunos medicamentos. Exponer sobre la embolia. Sucede cuando un vaso sanguíneo que transporta la sangre hacia el cerebro bloquea completa o parcialmente, lo que lleva a una incapacidad del cerebro debido a la reducción del flujo sanguíneo en esta parte. Me tocó insuficiencia cardíaca congestiva. Insuficiencia cardíaca congestiva ocurre cuando el volumen de sangre que sale por cada latido del corazón disminuye. El abastecimiento de sangre a los diferentes tejidos del cuerpo no es el suficiente para cumplir con la cantidad requerida que los tejidos necesitan para el trabajo biológico. Hasta luego, profe, gracias. Ay, bueno. Listo, aquí otra. La aterosclerosis es una condición en donde arterias se bloquean cuando la capa interior y esta permite que se acumulen sustancias en el interior de la pared de la arteria. Está acumulada de esta forma por el techo celular, materias grasas y otras sustancias. Y este fue nuestro trabajo, profesora Magnolia. Muchas gracias. Bueno, mire, y ahí nos dan consejos y todo, ¿no? Comer saludable, alejarse de los vicios. Y listo. Entonces, Buen día, profesora Magnolia. Soy Paula Martínez del grado 7.5 y este es mi trabajo sobre la circulación. Bueno, no se nos repitió, qué pena, qué pena. Listo. El día de hoy conocerás las 10 enfermedades de Dios mío, Dios mío. Una enfermedad circulatoria es aquella que afecta Se me enloqueció aquí esto. el corazón, vasos sanguíneos, arterias, Bueno, listo. etc. Algunos tipos... Listo. Ay, Dios mío, casi que no. Listo, se abrieron todas las ventanas, como si hubiera entrado el aire. Bueno, listo. Es un video y hay que rescatar y hablar sobre esta niña Martínez Lugo, que me ha sorprendido con esos videos tan hermosos, tan de buena calidad, ¿no? Excelente. Tú, definitivamente tu futuro está en la televisión, muñeca. Eres súper buena para esto. Muy bien, chévere. Listo, ¿quién más? ¿Alguien me dijo que lo había enviado a dónde, perdón? ¿Al correo o al WhatsApp? Hola. ¿Quién más? ¿Quién sigue? ¿Alguien que me dijo que que me lo había enviado al correo o al WhatsApp? ¿Quién fue? ¿Nadie? Bueno, ¿alguien más sigue? Faltan muchos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Me están escuchando o no? Sí, señora, Sí, le estamos señora. escuchando. Ah, bueno, gracias, Pedro, gracias. Entonces, ¿alguien me dijo que lo había enviado al correo o al WhatsApp? Cuando iba a presentar el de... Sí. Profe, yo te dije que te lo había enviado al correo. Bueno, listo, sí. ¿Pero alguien más dijo? ¿Nadie más? Ah, bueno. Entonces, ¿alguien más tiene que presentarlo? ¿Lo va a presentar o qué pasó? ¿Nada?
Nada, nada. Yo a veces pienso que se fueron, se quedaron congelados. Debe ser un tipo de enfermedad, la congelatitis del computador citis. Bueno, listo. ¿Alguien más quieren hablar algo, agregar algo? ¿Nada? ¿Nada de nada? Profe, ¿puedo dar mi opinión sobre el video? Claro, claro, claro. Esa es la situación. Dime. Muy bien, permíteme felicitarlas por su video. Estuvo muy bien editado y muy bien coreografiado. Aunque si les doy un consejo, deberían bajar el volumen de la música porque eso puede llegar a distraer a la persona que esté viendo el video. Bueno. Ok, gracias, Pedro. Bueno, De nada. chévere, chévere. Eso nos engrandece y nos ayuda a hacer los trabajos. Yo quisiera mostrar, bueno, vamos a tomarnos un tiempo más adelante para mostrar algunos de los muchos videos que me han enviado y los vamos a mirar de todos los periodos y van a ver cómo hay videos supremamente buenos, ¿no? Esta niña Martínez Lugo también hizo uno para lo del medio ambiente, excelente. Lo del disfraz, excelente, excelente, excelente. Entonces, felicitación. Obviamente hay mucho que mejorar, pero lo estamos aprendiendo. Yo hasta ahora estoy aprendiendo y tengo que hacer un video para lo de la jornada de ciencias y llevo días tratando de hacerlo y no he podido bien, me queda todo feo. Entonces, no sé, es difícil. Bueno, señorita Karen Rátiva. Karen, sí. ¿No? Rátiva. Estás levantando la mano, ¿no? ¿No? Bueno, se quedó ahí congelada con la manita arriba. Bueno, listo. Entonces no hay nadie más que quiera presentar su trabajo. No que quiera, sino que tenían que presentar el trabajo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Señor, señora, señor. ¿Qué pasó? ¿Mariana? Sí, señora. Listo, dale. La angina de pecho. La angina es un dolor o molestia en el pecho que se siente cuando no hay suficiente irrigación sanguínea al músculo cardíaco. Este músculo cardíaco necesita el oxígeno que transporta la sangre, La angina puede sentirse como una presión o dolor opresivo en el pecho. Puede parecerse a una indigestión. También puede haber dolor en los hombros, los brazos. La angina es un síntoma de la enfermedad de las arterias coronarias. La enfermedad cardíaca más común. Esta ocurre cuando una sustancia llamada placa se acumula ante las arterias que es sanguíneo. Hay 3 tipos de angina. Angina estable es la más común. Ocurre cuando el corazón trabaja más fuerte que lo usual. La angina estable tiene un patrón regular que se trata con descanso y medicina. Angina inestable es la más peligrosa. No sigue un patrón y puede ocurrir sin hacer esfuerzo físico. No desaparece espontáneamente con el reposo o las medicinas. Es una señal de que podría ocurrir un infarto luego. La angina variable es la menos común. Ocurre cuando está descansado. Se trata con medicinas. Los síntomas de la angina incluyen dolor y molestias en el pecho, posiblemente descritas como presión, opresión, ardor, sensación de plenitud. También dolor en los brazos, el cuello, el hueso maxilar, el hombro o la espalda. Mareos, fatiga, náuseas, falta de aire y sudoración. Bueno, muy bien, valió la decisión, ¿sí ve? Que no hay que tener pena, está muy bien ese trabajo, listo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más? A ver, los hombres y mujeres decididos. Ay, Dios mío, cómo no, yo quiero gente valiente, que se... Yo, profe.
Listo, Mayra, dale. Mayra, dale, aunque está como regular este internet, pero bueno, vamos a ver si podemos escucharla. Listo, Mayra. Una serie de venas especializadas vasos hacen llegar la linfa al corazón. Recibe el líquido de músculos y capilares gracias a las contracciones involuntarias de los músculos a los movimientos pulsátiles de las arterias cercanas e incluso por las extremidades. Toda la linfa recuperada se encuentra en unos capilares de mayor relevancia para el organismo conocidos con el nombre de venas subclavianas. Otros vasos linfáticos que conviene saber que existen son los productos, los troncos y los colectores. Bueno, muy bien, nos habló de, Listo, entonces, profe. listo, enfermedades del sistema linfático. ¿Hasta ahí o hay más? Bueno, No, señora. Hasta ahí. listo, gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie? Entonces vamos. Yo, profe. Ah, cada que voy a... Listo, dale. Dale. Aturdimiento. Sensación de mareo o de estar a punto de desmayarse. Las causas del el aturdimiento puede tener causas que no se deben a una enfermedad subyacente. Por ejemplo, levantarse muy rápido, la exposición al calor, la deshidratación, el esfuerzo físico extremo o efectos secundarios de medicamentos. Momentánea de la presión arterial y del flujo de sangre a la cabeza, que se produce al ponerse de pie demasiado rápido después de estar sentado o acostado. Una persona aturdida está vinculada al verbo aturdir, trastornar, alterar, embrollar o a capacidad de razonar. ¿Qué es el aturdimiento? Significa sentirse como si se fuera a desmayar. El vértigo significa sentirse como si estuviera girando o moviéndose o como si el mundo estuviera girando a su alrededor. La sensación del giro a menudo comienza de manera repentina. Los tratamientos pueden ser, ante los siguientes síntomas, se debe consultar a un médico de inmediato. Por las caídas o dificultad para caminar, dolor en el pecho o ritmo cardíaco irregular, aturdimiento repentino o intenso o debilidad o entumecimiento facial. Y ya, profe. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a mirar aquí rápidamente algunas de esas enfermedades. El día de hoy conocerás las 10 enfermedades del sistema circulatorio más comunes y las razones por las cuales puede darte dichas enfermedades. Puedes probarse de la descripción. Antes de ver este video, te recomendamos suscribirte a este canal y a un nuevo video. Continuamos. Como ya sabemos, el sistema circulatorio está compuesto a su vez por el sistema cardiovascular y el linfático, incluyendo entonces entre sus estructuras al corazón, las arterias, las venas, la sangre, los capilares sanguíneos, la médula ósea, los órganos linfáticos, entre otros. Por lo tanto, es el único encargado de la circulación y distribución de la sangre en todo el cuerpo. Las enfermedades más comunes son: número 1. Insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una afección directa del corazón, que consiste en el bombeo insuficiente de sangre. Sucede cuando las bombas alojadas en el corazón, que están encargadas de distribuir sangre al resto de los órganos, comienzan a fallar, lo que produce una acumulación de sangre en los pulmones y en las venas. Los síntomas son distintos dependiendo de qué lado del corazón deja de bombear. En el caso del lado izquierdo, este va asociado con la sangre que va a los pulmones, por lo que si falla la persona presenta disnea o dificultad para respirar. Y en el caso del lado derecho,
hablaríamos del bombeo al resto de las venas sanguíneas, causando así la hinchazón de las venas, arritmias cardíacas, la retención de líquido e hinchazón en las extremidades y abdomen. 2. Aterosclerosis. La aterosclerosis consiste en la obstrucción de las arterias por los niveles elevados de colesterol, lo que ocasiona el endurecimiento y la pérdida de elasticidad en las mismas. Y por ende, el flujo sanguíneo deja de ser óptimo, generando hipertensión, ataques cardíacos, fatiga muscular y en casos severos la muerte. 3. Arritmias. Las arritmias son alteraciones en el ritmo cardíaco normal. Se considera normal cuando se encuentra entre 61 latidos por minuto a 99 latidos por minuto. Cuando el ritmo cardíaco se encuentra en 100 y más latidos por minuto se llama taquicardia, y cuando es de 60 latidos por minuto hacia abajo se llama bradicardia. Generalmente no hay síntomas, y si se presentan, puede haber palpitaciones, en forma de golpeteo, dolor u opresión precordial, disnea, o sensación subjetiva de falta de aire, fallo cardíaco agudo, hipotensión, sudoración o frialdad. 4. Angina de pecho. La angina es una molestia o dolor en el pecho la cual se siente cuando no hay suficiente irrigación sanguínea al músculo cardíaco. Este músculo cardíaco necesita el oxígeno que transporta la sangre. Se siente como una opresión, presión, pesadumbre, estrechez o dolor en el pecho. Puede ser repentina o recurrente. Generalmente puede ser tratada con medicamentos y cambios en el estilo de vida. 5. Aneurisma. Se trata de una dilatación anormal de las paredes de una arteria o una vena. Generalmente se producen en la aorta, el cerebro, la parte posterior de la rodilla, el intestino o el vaso. Una rotura de aneurisma puede ocasionar sangrado interno o derrame cerebral, y puede llegar a ser mortal. 6. Hipertensión arterial. Es una enfermedad crónica que afecta la presión de la sangre sea demasiado alta hacia las paredes de la arteria. Generalmente no se presentan síntomas en esta enfermedad, pero al ser crónica puede durar años o toda la vida y puede llegar a haber derrames cerebrales o enfermedades cardíacas mayores. 7. Hemorroides. Son el resultado del aumento de presión en el ano, suele ocurrir durante el embarazo o el parto, y es debido al estreñimiento. La presión provoca que los tejidos y las venas anales se hinchen. Este tejido puede sangrar, a menudo durante las deposiciones. 8. Infarto del miocardio. Comúnmente llamado ataque al corazón. Bueno, entonces vamos a continuar despuesito. Ya nos quedan 2 enfermedades. Listo, por hoy vamos a dejar ahí y nos veremos la semana entrante. No olviden enviarme el 10%, los que faltan, y los trabajos, 4 tallercitos que llevamos. ¿Listo? Muchas gracias.